Purgatorio es una película documental que te va a contar un viaje al corazón de la frontera. Es algo más mágico, más surrealista. No se trata de información, de reportajes, sino que es una película para sentir la frontera, para que tú conozcas a varios personajes, a varios espacios y tengas una idea de cómo es ese universo, cómo es esa selva de la frontera. No es una película amarillista, sino que es más emocional. Para muchos de nosotros mexicanos, inmigrantes, la frontera es muy importante, porque cruzaron los abuelos, cruzaron las tías, cruzaron mamá, papá, nuestros hermanos, cruzamos nosotros, y entonces es una situación con mucho sentimiento, y eso es lo que van a encontrar en la película. En realidad la vida para mí no hay nada. 22 días me aventé, imagínense. Para que otra vez me regrese a mi tierra con la mano vacía. No, hay que hacer todo el intento para cruzar y la vez que me deporten, la vez que voy a cruzar. Conocemos a diferentes personajes, algunos que quizás cruzan por necesidad, otros que se quedaron atrás. ¿Cómo conociste a estas personas y las identificaste para ser parte de este documental? Yo iba investigando antes de salir a hacer mi viaje, yo iba investigando los lugares y tenía una lista de personajes que iba a buscar. Nosotros navegamos la frontera desde California hasta Texas en carro, éramos 3 personas, entonces nos acercábamos a los personajes y tratábamos de mostrarles un respeto, ¿no? Porque especialmente a los migrantes que están cruzando o a la gente que tiene problemas de drogadicción o que ha sufrido violencia, muchas veces no reciben ese respeto de parte de los realizadores, de parte de los periodistas, de parte del gobierno, y es nada más como decir, bueno, queremos escuchar lo que tú tienes que decir, queremos darte una oportunidad de comunicarte, queremos respetar eso, y eso nos ayudó mucho a conectar con la gente. Creo que uno de los personajes más interesantes hay un tipo que está tratando de detener a migrantes en el desierto, es un Minuteman, pero es un Minuteman que va recogiendo basura. Entonces él cree que la basura ayuda a la gente a llegar a donde tienen que llegar cuando cruzan por el desierto. Entonces este personaje es muy extraño porque tiene mucha energía, tiene mucha pasión. Y cuando mostré la película en Guadalajara, en México, muchos dijeron que les conmovió ese personaje porque es el único en toda la película que dice que los mexicanos somos responsables de nuestro propio país y que tenemos que levantar nuestro propio país en lugar de venir para acá. Y de alguna manera tiene razón. De alguna manera somos responsables por México, tenemos que resolver nuestros problemas. Y entonces me gustan esos personajes que tienen 2 o 3 o 4 caras, ¿no? Que no son solo el malo, el gringo malo que viene persiguiendo mexicanos, sino que este gringo también tiene algo que decir y también hay algo que podemos conversar con él. No es una historia perdida. ¿La basura que recoges del lado mexicano? Del lado estadounidense, porque la idea es que la gente va siguiendo los rastros de botellas de agua y de basura que dejan los migrantes porque eso marca la ruta y él la va limpiando para que no puedan llegar a donde los van a recoger y que los agarre la patrulla fronteriza. I'd like to see the Mexican people build up their own country. They got all the mineral wealth. They have copper, they have silver, they have gold, they have oil. What's the problem? Why are they coming up here? Why don't they overthrow their corrupt government and build up their own country? Pero también vas a lugares interesantes. La película empieza al principio de la humanidad, antes de las fronteras, y termina después de las fronteras, y una de las primeras escenas en el epílogo es que bajamos a un búnker nuclear donde había un misil de estos que estaban apuntados a Rusia durante la Guerra Fría, un poco para recordarnos lo grave que pueden llegar a ser las fronteras, de que ya estamos hablando de guerra nuclear. Entonces, yo creo mucha gente sabe que hay un sentimiento atrás de la frontera, que la frontera es más grande que el presidente de hoy o el de mañana, que es un mundo más, que dice más sobre nosotros los seres humanos, y por eso la película es tan amplia, ¿no? Es la frontera como un escenario para lo que vivimos los seres humanos en este mundo. Es un lugar de contrastes, o sea, la frontera, para la gente que la ha cruzado saben muy bien que es un lugar donde te puedes quedar, te come, te acaba, te desgasta, y siempre la gente, sus sueños van chocando ahí en la frontera,
se van frustrando, ¿no? Entonces vemos que hasta la naturaleza es imponente, tiene desiertos inmensos, cañones gigantescos, un calor insoportable. Es un lugar muy duro, incluso en su geografía. Entonces la película va recuperando todo eso para retratar el conflicto de este lugar. En tu producción, estas escenas también fuiste a verlas, hiciste scouting para buscarlas. Primero yo lo hice a la brava, de manera independiente, entonces yo solito pagué el rodaje y era lo que encontrábamos. O sea, para la persona que vea la película queriendo encontrar como una enciclopedia de la frontera, no, es un viaje que cruza muchos personajes y muchos lugares, pero al final es solo un viaje que hicimos nosotros y que retrata de alguna manera este lugar, pero igual puedes ir y hacer otra película con otros personajes y encontrar otros espacios. Ya son populares, ¿no? Este tipo de documental de la frontera. ¿Por qué seguir contando esta historia? ¿Por qué seguir haciendo documentales sobre este tema? Porque por lo menos en el sentido de las emociones de este lugar no se han retratado bien, no se han retratado apropiadamente. O sea, esta sensación de caos, esta sensación de imponencia, de estar impuesto a este poder de este lugar y la impotencia que sentimos frente a este muro, no se ha retratado. Lo que se ha retratado son historias de buenos y malos o personajes, pero no el mundo de la frontera. Y la película era un intento de no juzgar a la frontera y no decirle a la gente que está bien o está mal, porque tampoco podemos seguir con el cuento de que del lado mexicano todos son buenos y del lado americano todos son malos, o a la inversa, ¿no? Yo quería retratar ese universo, y al retratarlo y al ver, es como quien dice, tú ves con los ojos bien abiertos y ya eso te ayuda a superarlo de alguna manera. ¿Tú te consideras también un activista? Más bien cineasta, porque los activistas son los que al final toman acción política, ¿no? Y creo que mi película es antes de la política, es una manera de empezar de cero, de tener una experiencia de un sentimiento en común y de verdad empezar a analizar las cosas desde un punto de vista más complejo, más humano, que ve la realidad sin miedo, ¿no? Y entonces creo que se combinan, pero yo no lo quiero combinar en mí, sino que quiero ofrecer esa herramienta para que la gente pueda aprender sobre la vida y aprender sobre la experiencia de estas fronteras y lo que significan para los seres humanos. Tú como mexicano, ¿crees que tienes más oportunidad, más ventaja, quien dice, para hacer este tipo de documental? Yo creo que en este caso sí, porque conocía las dos culturas muy bien. De hecho, yo trabajo de intérprete en un juzgado penal, entonces sí, se me facilitó más porque estaba hablando de un mundo que conozco. Y creo que los artistas mexicanos, los creadores, necesitan involucrarse en esa realidad. Y para muchos que vivimos ya del otro lado, muchas veces sentimos que ya no somos parte de México o de nuestro país de origen, pero en realidad quizás somos aún más porque estamos viviendo en los puntos más crudos, en los lugares más intensos de lo que significa ser mexicano, porque todo el tiempo lo estamos pensando, todo el tiempo estamos conviviendo con estas dos culturas y eso afecta también a México en el centro, ¿no? Del otro lado de la frontera. Entonces sí, yo sentía muchas ganas de hacer esta película y no que la contara alguien que no tiene nada que ver con este lugar. They deserve to live just as everybody else deserves to live.